Hola a todos. Lamento no haber hecho otro video con Locuendo después del preguntas y respuestas 4, pero tuve que pasar por cierto problema personal. Definitivamente, empecé el año 2020 con el pie izquierdo. Dejando de lado eso, les traigo este video, el cual se trata de una de las segundas partes que tenía pendiente desde el año pasado, en esta ocasión, otro top 6 de idiomas que, personalmente, considero difíciles de aprender para los hispanoparlantes nativos como yo. Abajo en la descripción les dejaré el enlace a la primera parte, por si quieren verla. Sin nada más que agregar, comencemos con esto ahora mismo. Número 6. Esta vez comenzaré con un idioma que quise aprender con la ayuda de un amigo europeo, pero que dejé tras el cierre de la red social Mivers. Empezamos con el idioma finés, también conocido como finlandés por algunas personas. Aparte de Finlandia, también es hablado por minorías en países cercanos, tales como Suecia, Noruega, Estonia y Rusia. Pertenece a la familia de las lenguas urálicas, junto con el húngaro, estonio, entre otros que no conocía hasta que me puse a investigar. El finés se caracteriza por no poseer géneros gramaticales ni artículos. Aparte de poseer preposiciones, tiene posposiciones, algo que no aparece en español, pero sí en idiomas como el húngaro, turco, chino, japonés, coreano, entre otros. Aquí viene lo que más llega a complicar este idioma, sus casos gramaticales. Al igual que la primera parte, les digo que en español tenemos 6 casos gramaticales: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. El problema es que el idioma finés posee 15. Ojalá no se me enreden con lo que sigue, el nombre de cada uno de estos: nominativo, partitivo, genitivo, acusativo, inesivo, elativo, hilativo, adhesivo, ablativo, adlativo, esivo, translativo, comitativo, instructivo y avesivo. Lo sé, menudo enredo. Con este idioma pasa algo parecido con el ruso, los sustantivos cambian según el sentido de la oración. Algo que resalta del idioma finés es que no existe el tiempo futuro, por lo tanto, para expresar una oración en futuro debemos utilizar el tiempo presente. Otra cosa que suele dificultar este idioma es que es una lengua aglutinante, es decir, que forma palabras mediante la unión de monemas independientes, lo cual resulta en palabras realmente largas. Con respecto a su pronunciación, esta la considero fácil, ya que cada letra del alfabeto finés tiene un solo sonido. Con respecto a las vocales, este idioma posee 9, las letras A, E, I, O, U, Y, A con anillo, A con diéresis, O con diéresis. Mientras que las primeras 5 se pronuncian similares al español, y la Y como la U en francés, las últimas 3 se pronuncian O, E, respectivamente. En conclusión, lo más fácil del finés es su pronunciación, y lo más difícil la aglutinación, y el cómo cambian los sustantivos con los casos gramaticales. Número 5. Si no fuera por un familiar que es fanático del club de fútbol Athletic Club no sabría de este idioma, ya que él lo domina un poco. En esta posición tenemos al idioma euskera, vasco o vascuence. Es hablado principalmente en el País Vasco, en España y Francia, y en varias zonas del mundo debido a la diáspora vasca. Se trata de una lengua aislada, ya que no guarda ningún parecido con otra lengua, por ello conforma su propia familia, distinta al de las lenguas indoeuropeas. Lo raro es que mientras investigaba, me topé con un dato que decía que dentro del País Vasco menos del 30% de su población habla euskera, y según la UNESCO es un idioma vulnerable en cuanto a lenguas en peligro de extinción, razón por la cual España se esfuerza por volver a revivirlo. Si hay alguien que sepa más de esto, que por favor me lo confirme en la caja de comentarios, ya que me dejó bastante intrigado. Posee 12 casos gramaticales, así que prepárense para otro enredo: absolutivo, dativo, inesivo, adlativo, ablativo, local genitivo, posesivo genitivo, instrumental, comitativo, benefactivo, causativo y ergativo. Este último destaca ya que es una forma del sustantivo cuando es el sujeto de la oración y toma un verbo transitivo, es decir, que tiene un objeto directo. Y la contraparte de esto, es decir, donde no hay objeto directo o un verbo intransitivo, es el caso absolutivo. Al igual que el finés, la terminación de los sustantivos cambia según el sentido de la oración, y es una lengua aglutinante, por lo tanto también se pueden encontrar palabras muy largas. Con respecto a su escritura y fonología, para mí es fácil y a la vez confusa.
Para empezar, el alfabeto euskera tiene 27 letras, las mismas del alfabeto español, y las 5 vocales se pronuncian iguales entre ambos idiomas, pero lo que me llega a confundir un poco son sus dígrafos, es decir, las combinaciones entre dos consonantes, como que por ejemplo la combinación IL se lee como la L en algunos dialectos del español, que la combinación IN también se lee como la ñ, o que las combinaciones D y T representan dos fonemas que no existen en español. A pesar de que es un idioma que considero un poco más difícil que el finés, debo reconocer que es un idioma histórico y único. Sería una lástima que un idioma como este desaparezca, debido a cómo ha disminuido su número de hablantes con el pasar de los años, según los datos que me he topado. Si alguno de ustedes no está familiarizado con este idioma, abajo en la descripción les dejaré el enlace a una canción, cuya parte instrumental fue hecha por el músico español Kepa Junquera, y la letra en euskera fue interpretada por el cantante colombiano Juanes. Número 4. Seguimos con un idioma que muchos consideran como un caso único en el continente asiático, debido a que utiliza una variante del alfabeto latino, por así decirlo, pero de eso hablaré más adelante. En la cuarta posición tenemos al idioma vietnamita. Es hablado principalmente en Vietnam, y en otros países como Camboya, Laos, Australia, Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá. A pesar que pertenece a la familia de las lenguas austroasiáticas, ha recibido una gran influencia del idioma chino, porque Vietnam fue parte del imperio chino durante siglos. Incluso, tras la independencia, los lazos entre ambos países se mantuvieron. Por esto, ciertas palabras siguen pronunciándose como en el chino antiguo. El vietnamita es una lengua analítica, es decir, no usa la morfología para indicar casos gramaticales, género, número, o el tiempo en las oraciones. Los verbos no se conjugan, sino que se acompañan de determinadas partículas gramaticales, y los sustantivos y adjetivos también siguen esta misma regla. Con respecto a su escritura, a partir del siglo XVII los misioneros portugueses introdujeron el alfabeto latino en Vietnam para facilitar su comunicación con los vietnamitas. Esta labor fue continuada por los mandos de la colonia francesa, que vieron las ventajas de esta modalidad. Y durante el siglo XX, el uso del alfabeto latino en el idioma vietnamita se oficializó. No obstante, a algunas letras se les añadieron ciertos cambios para adaptarlas a ciertas necesidades. Actualmente el alfabeto vietnamita se compone de 29 letras, en donde destacan la con breve, la A, E, o con acento circunflejo, la D barrada, y la OU con horn. Sí, en internet me salió que así se llaman esas cosas al lado de estas letras. Ahora viene lo que más encuentro difícil de este idioma, sus tonos. Al igual que el chino mandarín y el chino cantonés, el vietnamita es una lengua tonal, lo que significa que si pronunciamos una palabra con el tono incorrecto, terminaremos diciendo algo completamente distinto, lo que podría terminar en un enorme malentendido. Por si se lo preguntan, este idioma tiene 6 tonos. El lado positivo es que en este idioma son más fáciles de identificar en un texto, ya que estos se representan con signos diacríticos, como el acento agudo, acento grave, punto, garfio y virgulilla. Por ello es que, si ven un texto en vietnamita, se toparán con vocales con 2 signos diacríticos. Para mí, este idioma puede llegar a ser fácil a la hora de escribirlo, pero esto se puede complicar con los signos diacríticos gracias a los tonos. Y ni hablar a la hora de pronunciarlo. Casi se me olvidó mencionarles que dependiendo del dialecto norte o sur de este idioma, la pronunciación de algunas consonantes cambia. Por ejemplo, en el norte la D se pronuncia como la Z en inglés, y en el sur como la Y en inglés, o que en el norte la V se pronuncia como V en inglés, y en el sur como la Y en inglés. Oh, hell no, I'm out of here. Número 3. El tercer lugar se lo lleva un idioma oriundo de África, el cual varios lingüistas consideran como el idioma más extraño del mundo, tanto por su escritura, como por su fonología. Aquí tenemos al idioma Tar, también conocido como están viendo ahora mismo en pantalla. Estoy seguro que más de alguno habrá oído de este idioma si vio uno de los videos del robot de Platón. Si no es así, abajo en la descripción les dejaré el enlace a su video, en el cual habla un poco de este. Pertenece a la familia de las lenguas Tuu, y es hablado en Botsuana y Namibia. La verdad es que me costó mucho hallar información sobre este idioma, más que en cuanto a su gramática es una lengua con orden sujeto-verbo-objeto, como el español, inglés y chino, solo por nombrar algunos ejemplos. Es un idioma con verbos seriales y con preposiciones de inflexión.
Los genitivos, adjetivos, cláusulas relativas y números aparecen después de los sustantivos a los que se les aplican. También utiliza algo llamado reduplicación para formar causativos. Existen 5 clases de acuerdos nominales, que se producen en pronombres, verbos transitivos con el objeto de la oración, adjetivos, preposiciones y algunas partículas. Creo que iré por un paracetamol más tarde, ya que creo que me podría doler la cabeza con todo esto, y eso que aún no he terminado. En cuanto a su fonología, posee 5 vocales, pero en cuanto a su consonantismo, este es bastante complejo. Según los lingüistas posee más de 160 sonidos consonánticos, y más de la mitad de estos son clics. El clic o chasquido consonántico, es un tipo de sonido usado en algunas lenguas, comúnmente en idiomas del sur de África. Son consonantes obstruyentes articuladas con 2 puntos de contacto distintos de la lengua, de forma que se cree una especie de abertura que, al soltarse, produzca el sonido. Según el alfabeto fonético internacional, existen cientos de sonidos de clic, los cuales pueden ser agrupados en 5 categorías: alveolares, bilabiales, dentales, laterales y palatales. Y si creen que esto es todo del idioma tar, están muy equivocados, ya que aparte de tener más sonidos consonánticos que otro idioma en el mundo, y que la mayoría de estos sean clics, también es un idioma tonal, con 4 tonos: alto, medio, bajo, y medio descendente. Imagínense cómo reaccioné al ver la enorme dificultad que tiene este idioma por donde yo lo oiga y vea. Número 2. De África nos devolvemos a Asia, continente que ahora que lo pienso, es el rey en cuanto a idiomas difíciles, no solo para los hispanoparlantes. En la penúltima posición de mi top tenemos al idioma tailandés o siamés. Aparte de Tailandia, también es hablado en países vecinos como Camboya y Vietnam, y por minorías en países como Estados Unidos, Australia y Costa Rica. A pesar de que no pertenece a la misma familia del idioma vietnamita, comparten ciertas similitudes que mencioné cuando lo abordé en la 4ª posición. Por ejemplo, es una lengua analítica, razón por la cual su gramática resulta ser fácil, ya que los verbos no se modifican con la persona, el tiempo ni el número, aparte porque no posee casos gramaticales, pero sí utiliza partículas al final de las oraciones para darle sentido, y estas pueden variar según el nivel de formalidad. El tailandés también se caracteriza por tener una marca de género muy fuerte. Siempre se terminan las frases con kap si eres hombre, o ka si eres mujer. Pero en donde aparece la verdadera dificultad de este idioma es en su escritura y en su fonología. Su alfabeto deriva del Khmer, la escritura del idioma camboyano, y se compone de 44 consonantes y 15 vocales, que incluso llegan a formar 28 formas vocálicas al combinarlas. Las vocales pueden ir arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha de las consonantes, o en combinaciones de estas ubicaciones. En cuanto a las consonantes, algunas de estas tienen 2 sonidos distintos, dependiendo de su posición al principio o al final de una palabra, y también ocurre que un solo sonido puede llevarlo 3, 4, 5, o hasta 6 consonantes diferentes. Y digamos que a la hora de ver un texto en tailandés uno podría no entenderlo muy bien en un comienzo, ya que al escribir en este idioma no se dejan espacios entre palabras, por ello, cuesta saber dónde empieza y dónde termina cada una. Y adivinen, al igual que el vietnamita y el thai, es una lengua tonal, con 5 tonos: alto, medio, bajo, descendente y ascendente. ¡No! Ahora les diré algunas menciones honoríficas, antes de pasar a la primera posición. Idioma uigur, en cual se habla en la región autónoma uigur de Xinjiang, China, y cuya escritura oficial es el alfabeto árabe uigur. Idioma hindi, uno de los tantos idiomas que se hablan en la India, y cuyo sistema de escritura es el Devanagari. Idioma turco. A pesar de que se escribe con alfabeto latino, y que cada letra tiene un solo sonido, llega a ser difícil por tratarse de una lengua aglutinante. Idioma serbo-croata, lengua eslava que se habla en países como Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y partes de Kosovo. ¿Por qué lo considero difícil? Por su sistema de acentuación, en el cual se involucran vocales largas y cortas, junto a los tonos ascendente y descendente. Oh, God. Ya estoy chato de las lenguas tonales. Número 1. El idioma que se lleva la primera posición es uno que me he dedicado a estudiar desde el año pasado, y el cual varios amigos consideran como uno de los idiomas más difíciles para los hispanoparlantes.
En el primer lugar de mi top tenemos al idioma coreano. Es hablado principalmente en Corea del Norte, Corea del Sur, China y Japón, y en minorías por inmigración en múltiples países del mundo. A menudo algunos lingüistas incluyen al coreano, junto con el japonés, dentro de la familia de las lenguas altaicas, pero esta inclusión aún se considera insegura y es rechazada por muchos especialistas, quienes lo consideran como una lengua aislada. Gramaticalmente, no tiene artículos, géneros ni números, centrándose principalmente en el sujeto. La conjugación verbal se centra en el aspecto, intención, modo, etc., e incluso algunas de estas determinan el nivel del lenguaje, educación o respeto con el que se habla. Al igual que el finés, euskera y turco, es una lengua aglutinante. Al igual que el vietnamita y el tailandés, utiliza partículas gramaticales. Y al igual que el finés, utiliza posposiciones. Ahora veamos un poco de la historia del alfabeto coreano, el Hangul. Verán, antiguamente este idioma se escribía con caracteres chinos. El problema es que al pueblo le costaba demasiado entender estos caracteres, y solo la realeza y la aristocracia aprendía a escribir en chino. A raíz de esto, en 1443 el rey Sejong el Grande creó el alfabeto coreano, el cual fue oficializado en 1446. El Hangul está considerado como el alfabeto más científico del mundo, según la UNESCO, ya que para crear las consonantes, Sejong se basó en la posición que adopta la lengua al pronunciarlas. Un dato curioso que quiero mencionarles aquí es que cerca del 60% del vocabulario coreano proviene del idioma chino, y estas palabras sino-coreanas se escribían con caracteres chinos, llamados hanja, algo parecido con el idioma japonés y los kanji en la actualidad. Pero la diferencia es que actualmente todas las palabras coreanas se escriben en Hangul. Se compone de 14 consonantes y 10 vocales, sin contar las consonantes dobles, ni las vocales compuestas. Escribir cada una de estas letras puede ser complicado al comienzo, ya que al igual que los caracteres chinos y los kana japoneses, cada una se escribe con trazos, en un orden y dirección obligatorios. Y para formar palabras debemos juntar una consonante y una vocal, y en ocasiones otra consonante, dentro de bloques, siendo cada uno una sílaba. Con respecto a la pronunciación de las vocales, este idioma tiene dos que no existen en español. Esta que se pronuncia como la U corta en inglés, y esta que se pronuncia como la I sin punto en turco. Y en cuanto a las consonantes, el sonido de la mayoría de estas depende si se ubica al comienzo o al final de un bloque, y a la vez si dicho bloque se ubica al principio o en medio de la palabra, o entre dos vocales. Para que se hagan una idea de esto, las siguientes consonantes que les diré son aquellas que, cuando se ubican al final de un bloque, se pronuncian como la letra T. 디귿, 시옷, 지읒, 지읒, 디귿, 히읗. Bueno, hasta aquí llega este video. Si quieren, pueden escribirme en la caja de comentarios el idioma que más les gustaría aprender, independiente de que haya aparecido o no en este top. Los usuarios saludados son Zakedar KZX, Axel Mitchell Ávila Rosas, Rubí Reyes, Metro Biglian, y José 2.0. Si quieren tener una mayor posibilidad de ser elegidos al azar para ser saludados en alguno de mis próximos videos, traten de no comentar el típico salúdame, o que son el enésimo comentario. Antes de irme, les quería comentar que este 2 de marzo inicia el primer semestre universitario del 2020, el cual viene cargado con 4 asignaturas que si repruebo, podría atrasarme 1 o 2 semestres en la carrera de geología. ¡No! Los veré otro día con un nuevo video. Adiós.